¿Qué pasaría si la razón principal de la angustia constante, o sea, de esa ansiedad diaria, no fuera lo que le falta a una persona, sino lo que se está negando a dar? Ujú. Es una inversión monumental, digo, de cómo suele operar nuestro sentido común, ¿no? Claro, porque a menudo la mente humana opera bajo esta premisa de que, pues para estar completos hay que conseguir cosas. Exacto. Acumular logros, afectos, seguridad. Pero en el mundo material, proteger lo propio parece la estrategia más lógica para sobrevivir. Y precisamente hoy vamos a analizar un texto que le da la vuelta por completo a esas leyes de la física y de la economía. Y sugiere algo muy contraintuitivo. Básicamente que el sufrimiento surge cuando interrumpimos nuestra propia capacidad de extendernos. Totalmente. Y esa es la misión de nuestra exploración a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa un análisis detallado de un texto que es filosófica y espiritualmente muy denso. Pero absolutamente fascinante. Sí, fascinante. Se trata de un extracto de un curso de milagros. Específicamente el capítulo 7, sección 9, que se titula La extensión del reino. Ajá. Y creo que el objetivo para quienes nos escuchan el día de hoy es descifrar una especie de mapa de la mente humana. Un mapa que no solo busca explicar la raíz de esa insatisfacción crónica, sino que propone una manera radical de recuperar la paz. A través de dos conceptos clave que el texto llama creación y extensión. Exacto. Y a ver, vamos a desempacar todo esto, porque vale la pena establecer desde el inicio que estas ideas, pues, desafían de frente nuestra comprensión moderna del individualismo. Sí, totalmente. La premisa central sugiere que el poder creativo de la mente es por naturaleza completamente ilimitado. Ilimitado. O sea, la única forma en que ese poder se ve frenado es si la propia mente decide restringirlo mediante sus propias creencias. Lo cual es un marco que nos obliga a cuestionar la arquitectura misma de nuestros pensamientos. Es que, fíjate, cuando se habla de anatomía física hay mucha precisión, ¿no? Alguien se rompe un brazo, hay una radiografía, se ve la fractura y el diagnóstico es claro. Claro, te ponen el yeso y ya está. Exacto. Pero al intentar diagnosticar el origen del sufrimiento mental, pues la radiografía ya no sirve. Para nada. Para que alguien pueda alcanzar la paz que promete este documento, primero se necesita entender cómo está estructurada esa mente. ¿Y quiénes están en conflicto dentro de ella? Porque, según el texto, la experiencia mental se divide como en dos bandos. Ujú. Por un lado está el ego, que está asociado a la escasez, al egoísmo y a esta idea constante de que siempre falta algo. Sí, de que nunca es suficiente. Y por el otro lado está el espíritu, que se asocia a la plenitud, a la totalidad y a una abundancia absoluta. Y para mediar entre estas dos fuerzas, el texto introduce una figura invisible, digamos, el Espíritu Santo. Que se describe como una presencia o una voz que habita en la parte de la mente que yace exactamente entre el ego y el espíritu. Lo fascinante aquí es que este mediador siempre, invariablemente, media a favor del espíritu. Lo cual rompe por completo con la idea tradicional de un mediador neutral, ¿verdad? Claro, no es un árbitro imparcial. Imagínate por un momento que la mente es como la junta directiva de una corporación. A ver, me gusta esa analogía. Está convencido de que la empresa está a un paso de la bancarrota. Ajá, viendo números rojos por todos lados. Exacto. Así que su instinto es acaparar recursos y desconfiar de absolutamente todos. El espíritu, en cambio, sería un director visionario que ve oportunidades infinitas y sabe que los recursos sobran. Y entonces llega este mediador e intenta alinear toda la corporación hacia la visión expansiva del espíritu. Y ante esto, el pobre director financiero, o sea, el ego, entra en pánico total. Siente que hay un complot en su contra. Sí, siente que el mediador es parcial y obviamente reacciona a la defensiva. Y el mecanismo detrás de esa reacción defensiva es lo que realmente importa aquí. El ego percibe la mediación como un ataque directo porque, pues, su propia existencia depende de la separación y de la carencia. O sea, para que el ego sobreviva, necesita establecer límites muy claros. Exacto. Necesita un yo que esté separado y que compite constantemente contra un ellos. Entonces, cuando el mediador promueve la visión unificada del espíritu, pues está amenazando la frontera que mantiene vivo al ego. Totalmente. Y en cambio, para el espíritu, esta mediación no representa ningún favoritismo. Es sencillamente el reconocimiento de la verdad.
Porque el espíritu opera desde la certeza inquebrantable de su propia llenura. O sea, no puede concebir la idea de ser excluido de ninguna parte de la totalidad. Ujú. Pero detengámonos ahí un segundo. Porque suena muy poético decir que el espíritu opera desde la llenura y que el ego opera desde el miedo. Sí, suena muy bonito en papel. Pero en el día a día, el ego parece tener el control absoluto de todo. O sea, vemos sociedades enteras movidas por el egoísmo. Personas acumulando poder, dinero, recursos a expensas de otros, claro. Entonces, si el espíritu es la verdad absoluta y tiene, digamos, toda la fuerza de su lado, ¿cómo justifica el texto que el ego domine de esa manera la experiencia humana? Bueno, el texto argumenta que el ruido del ego es, paradójicamente, una prueba de su propia debilidad. ¿Ah, sí? Sí, el ego grita y domina la atención superficial precisamente porque está aterrorizado de desaparecer. ¡Wow! Requiere un esfuerzo constante y, la verdad, muy agotador para mantener la ilusión de separación. El espíritu, como conoce su plenitud, pues no necesita gritar ni defenderse de nada. Entonces, la predominancia del ego en el mundo es, básicamente, el resultado de una mente que ha elegido prestarle atención a ese sistema. Exacto, una mente que le presta atención a ese sistema de pensamiento defensivo porque cree que lo necesita para sobrevivir en un mundo físico. Lo cual nos lleva a un salto lógico que da el texto, y que, la verdad, representa un verdadero cortocircuito para la mente racional. Sí, prepárate para esto. En la sección 2, se plantea la idea de cómo se manifiesta esa abundancia del espíritu ya en la práctica. Y quiero citar una premisa que altera todas las reglas del juego. A ver. Dice, crear es lo opuesto a perder, tal como la bendición es lo opuesto al sacrificio. Ujú. Para conservar el conocimiento de sí mismo, dice el documento, el ser tiene que ser extendido. Y aquí necesito jugar al agorrado del diablo, ¿eh? Adelante, adelante. Porque esto choca violentamente con la experiencia diaria. O sea, si alguien regala su dinero o dona su tiempo, pues materialmente se queda con menos. Claro. La cuenta bancaria baja. Es una resta indudable. ¿Cómo se sostiene esta matemática, donde compartir es la única forma de conservar algo? Es que si conectamos esto con el panorama general, la fricción ocurre cuando se intentan aplicar las leyes de la termodinámica o de la materia al ámbito de la mente. O sea, ¿estamos mezclando peras con manzanas? Exactamente. En el mundo físico impera la escasez. Si hay un solo pastel en la mesa y se reparte entre varios, pues las porciones son más pequeñas. Lógico. Pero el texto nos pide trasladarnos al dominio del conocimiento, de la conciencia y del amor. En ese espacio, la lógica se invierte por completo. A ver, explícame eso. Si una persona tiene una idea brillante o un conocimiento profundo y lo comparte con otros, esa idea no disminuye en su cabeza. Al contrario, se afianza, se expande y genera nuevas conexiones. Claro, se multiplica al compartirla. Exacto. Y para explicar esta totalidad expansiva, el texto utiliza un concepto muy particular llamado la filiación. La filiación, que vendría siendo la totalidad de los hijos de Dios, según la terminología que usa el libro. Sí. Ujú. Pero para alguien que busca respuestas fuera de un marco puramente religioso, o sea, ¿cómo se traduce esta filiación a un nivel psicológico o estructural? Pues imagínatelo como una inmensa red de micelio en un bosque. Ah, los hongos. Exacto. Bajo la tierra, los hongos están conectados por filamentos invisibles. Si una parte de la red encuentra agua o nutrientes, pues no los acapara. Los distribuye. Los distribuye a través de toda la red, porque la supervivencia del bosque entero es su propia supervivencia. La filiación es el equivalente a esa red, pero en la conciencia humana. O sea que las creaciones de cada individuo le pertenecen a todos. El texto lo afirma categóricamente. No existe la propiedad privada en las creaciones del espíritu. El ego intenta aislar un solo hongo y convencerlo de que debe competir contra el árbol de al lado. ¡Wow! Pero el poder de esta red, de esta filiación, es una totalidad irrompible. El ego no puede ganar contra una totalidad, porque la fuente misma le da todo su poder a lo que creó. Entonces, la voluntad innata del espíritu es crear y extenderse, porque fue concebido mediante un acto de compartir. Exactamente. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. O sea, intentar retener, guardar o esconder recursos a nivel emocional o mental va literalmente en contra del código fuente del ser humano. Va en contra de nuestra naturaleza.
Y hay un detalle fascinante en los párrafos que analizamos hoy. Se menciona que estas creaciones, o sea, todo lo que generamos desde el espíritu, están protegidas en la mente Ujú. y que pueden ser llevadas a la conciencia en el momento en que se lo permitamos. No es que la mente deje de crear, sino que hay un bloqueo en la percepción. Sí, es que el ego opera como un filtro opaco, digamos. Impide que la mente vea esa inmensa red de creaciones y conexiones compartidas. Claro. Fabrica una ilusión de aislamiento. Convence a la mente de que opera en solitario en un universo donde cada interacción es un juego de suma cero. O sea, para que alguien gane, otro tiene que perder. Y si el egoísmo es la enfermedad que bloquea nuestra visión en este caso, ¿cuál sería el síntoma principal? Ay, pues la insatisfacción profunda. Porque aquí es donde el diagnóstico del texto se vuelve implacable. Al entender que nuestra naturaleza base es extender y crear, de pronto adquiere todo el sentido del mundo la angustia existencial que experimentamos a diario. Sí, el texto dice que extender este ser es la única función del espíritu. No es, una opción entre varias alternativas. Para nada. Es la única función que justifica y sostiene la existencia del espíritu. Imagínate la mente humana como una de esas enormes mangueras de bomberos, ¿no? De alta presión conectada directamente a un océano inagotable de capacidad creativa. Ajá, me gusta la imagen. La función natural del sistema es que el agua fluya libremente hacia afuera, que se extienda. Pero adoptar el sistema de pensamiento del ego es el equivalente a hacerle un nudo ciego a la manguera. Uf, claro. La presión del agua no se detiene en la fuente, sigue empujando con toda su fuerza. Esa acumulación masiva de presión, esa resistencia en el nudo, es lo que se experimenta en el día a día como ansiedad. Como insatisfacción o resentimiento. Exacto. El malestar no proviene de una escasez de agua, sino de nuestra propia negativa a dejarla fluir. Es una representación mecánica muy precisa de lo que el documento denomina una mente dividida. Una mente dividida. Sí, una mente dividida es aquella que ha hecho ese nudo al excluir ciertas partes de la realidad. El texto lanza una advertencia muy contundente, ¿eh? Dice, a menos que creas, estarás insatisfecho. Y añade ese axioma geométrico de que una mente dividida no puede percibir su llenura. Exacto. Pero, a ver, detallemos un poco la mecánica de esa exclusión. ¿Cómo se ve en la práctica eso de excluir una parte de la realidad? Pues ocurre cada vez que la mente categoriza a alguien como indigno, o por ejemplo cuando guarda un rencor muy profundo, o cuando decide que el bienestar de un grupo específico es irrelevante, al generar una dinámica de nosotros contra ellos, se está trazando una línea divisoria dentro de la red del micelio. Y si alguien excluye, por mínima que sea la exclusión, pues ya no está abarcando el 100% de la red. Por pura lógica, ya no puede experimentar la plenitud, porque estar pleno requiere que no falte absolutamente nada. La totalidad no admite excepciones. Y el texto va un paso más allá al catalogar la desobediencia a esta naturaleza expansiva, a esta voluntad de Dios, como algo que solo tiene sentido para los dementes. Es una palabra fuerte, sí. Pero dentro del marco lógico que establece el autor, pues es una conclusión inevitable. Claro. Si la naturaleza intrínseca de una mente es la abundancia y la paz total, elegir deliberadamente un sistema de pensamiento basado en la carencia y el conflicto crónico es a todas luces irracional. Es de locos. Pero, y esto es clave, el texto introduce un contrapeso sumamente esperanzador frente a este diagnóstico tan severo. Aclara que, a pesar de los nudos que aprieta el ego, es ontológicamente imposible dejar de crear. ¿Ah, sí? Sí, el documento afirma, y cito, «Tú no has dejado de incrementar la herencia de los hijos de Dios. A un nivel subconsciente y muy profundo, la extensión continúa». O sea, el hecho de que una persona esté, digamos, demasiado distraída por el ruido del ego para ser consciente de sus propias creaciones, no altera en lo absoluto la existencia de esas creaciones. Exactamente. La herencia está a salvo. Es decir, la maquinaria espiritual sigue produciendo y sumando a la cuenta colectiva, incluso si el ego ha bloqueado temporalmente nuestro acceso para ver ese saldo a favor. El saldo a favor permanece intacto. La realidad de la plenitud no requiere de la validación constante de nuestra percepción limitada para seguir existiendo. Bueno, ahora si la estructura está clara, si el diagnóstico es que existe una mente dividida que está ahorcando la manguera mediante el egoísmo y generando una insatisfacción masiva, la gran pregunta es ¿cuál es exactamente el antídoto?
Pues el texto sostiene que la mente necesita que el milagro de su plenitud alboree en ella y la cure, para así poder reincorporarse al reino. Y así llegamos al núcleo operativo del texto, el famoso milagro. Así es. Y siempre que aparece la palabra milagro es natural que surja cierta resistencia intelectual, ¿no crees? Totalmente. Porque la cultura popular ha empacado los milagros como eventos de magia pura que alteran las leyes de la física. Sí, caminar sobre el agua, multiplicar panes, curaciones inexplicables. Pero el abordaje de este documento respecto a los milagros es, radicalmente distinto. No se trata de un truco sobrenatural que altera la materia, sino de un cambio drástico en la cognición. Entonces, si el milagro no interviene en la estructura atómica del mundo físico, esto plantea una pregunta crucial. ¿Qué es lo que reconfigura exactamente? Bueno, el texto ofrece una definición técnica muy específica. Define a los milagros como expresiones de la certeza de que la identidad original nunca se perdió. Ujú. Y además, los describe como reflejos de la correcta identificación con los hermanos. O sea, dejar de percibir al otro como un competidor o como una amenaza biológica, y reconocerlo simplemente como una extensión de esa misma red, de esa filiación. Exacto. A desmenuzar cómo funciona este cambio cognitivo mecánicamente. El texto lo llama una lección de percepción total. ¿Cómo se diferencia esto de la forma en que la mente opera normalmente bajo el ego? Pues pensemos en la mente como el lente de una cámara fotográfica. El sistema operativo del ego funciona como un lente macro extremadamente potente, pero defectuoso. Ok. Toma un solo píxel de la realidad. Digamos, un conflicto laboral, una ofensa del pasado o un defecto físico. Y hace un acercamiento tan profundo que ese único píxel llena todo el encuadre. Y la mente llega a creer que ese píxel oscuro es la totalidad del universo. Exactamente. Un milagro, bajo esta definición, es el acto de ajustar el lente, alejar la imagen y recuperar el gran angular. Repentinamente, el enfoque te permite ver el paisaje completo. Y ese píxel sigue ahí, me imagino, pero ya no define la realidad. Claro, el problema sigue ahí, pero ahora se percibe en el contexto de un panorama inmenso interconectado. Y la matemática del espíritu que mencionábamos antes, pues se vuelve a aplicar en esta lección de percepción total. Así es. El texto asegura que al incluir cualquier parte de la totalidad en la lección, se está incluyendo a la totalidad entera. O sea, no hay puntos medios. O se está mirando a través del gran angular, abrazando la plenitud, o se está atrapado en la visión fragmentada del ego. ¡Wow! Y la consecuencia inevitable de ajustar ese lente y apreciar la llenura de la mente es que el egoísmo, pues, pierde cualquier fundamento lógico. Es que si uno percibe que está conectado a todo y que no le falta absolutamente nada, el impulso de acaparar se desvanece por sí solo. Claro. El texto promete que cuando esto ocurre, la extensión se vuelve inevitable. Y el resultado directo es una perfecta paz. El conflicto interno cesa porque la mente deja de resistirse a su propia naturaleza. Es como liberar el nudo de la manguera, finalmente. Y hay que destacar algo vital sobre esto de apreciar la llenura de la mente. No tiene nada que ver con la soberbia o la arrogancia, que son trampas típicas del ego. Sí, no es un estado de delirio de grandeza ni nada de eso. Para nada. Es más bien un estado de profunda humildad. Ese reconocimiento tranquilo de formar parte de un sistema vasto e interconectado. Y aceptar que la única tarea real es permitir que esa plenitud circule libremente. O sea, es un cambio de paradigma masivo. Consiste en abandonar esa trinchera mental donde la vida es un juego defensivo para evitar perder. Y adoptar una postura donde la mente funciona como un conducto que necesita abrirse para no estancarse. Y la utilidad de este modelo mental, más allá de la teoría filosófica, radica en su capacidad para desarmar la insatisfacción cotidiana de raíz. Sí. Alivia el agotamiento perpetuo de creer que la paz depende de controlar variables externas y ubica la solución enteramente en la manera en que decidimos percibir y extender lo que ya somos. Bueno, entonces, a manera de síntesis de esta travesía de análisis detallado, hemos mapeado la estructura de un conflicto interno entre un ego que fabrica escasez y un espíritu anclado en la totalidad infinita. Exploramos la paradoja económica de la mente, claro. Exacto, donde crear y compartir no es una resta, sino el único mecanismo para conservar y expandir el conocimiento. Y también identificamos que el nudo del egoísmo es el verdadero responsable de la angustia humana,
al bloquear el flujo natural de la extensión. Y finalmente, reconfiguramos la idea del milagro, alejándola de la magia para entenderla como un ajuste en la lente cognitiva. La capacidad de percibir la totalidad sin excluir absolutamente a nadie de la imagen. Es un trayecto que va desde la parálisis provocada por el miedo a la escasez hasta la acción expansiva de la percepción total, recordando siempre que esa herencia fundamental permanece intacta, sin importar cuánto se distraiga la mente en el proceso. Bueno, para cerrar, y buscando llevar este marco teórico a un terreno muy práctico, dejemos una idea final resonando sobre la mesa. A ver. Si asumimos la premisa de que crear es lo opuesto a perder y de que los milagros son en esencia ajustes hacia una percepción total, la dinámica de la vida diaria podría transformarse radicalmente. Totalmente. Pensemos por un momento en qué sucedería si, durante las próximas 24 horas, todas las interacciones humanas dejaran de evaluarse como transacciones de suma cero, donde siempre hay algo que ganar o perder. ¿Qué pasaría si el tráfico, una reunión tensa en la oficina, una disputa familiar, dejaran de verse a través de ese lente macro de la escasez y comenzaran a enfocarse como simples oportunidades para extender la propia plenitud? Sería un cambio revolucionario. ¿Cómo cambiaría la dinámica de una conversación difícil si alguien entra a ella con la certeza absoluta de que su identidad y su valor no están bajo amenaza? Es una hipótesis que vale la pena poner a prueba en el laboratorio de la vida real. Yo estoy convencida de que los resultados sorprenderían a más de uno. Ha sido verdaderamente un privilegio desempacar estas profundidades de la mente humana el día de hoy. Dejamos estas interrogantes para la reflexión de quienes nos han acompañado hoy en esta exploración a fondo. Hasta la próxima.